Muy buenas tardes. Aquí estamos con Abrir la Biblia, programa que tiene mucho tiempo ya, el tiempo del canal de YouTube de la Iglesia. Y eso es para nada más que reconocer que gracias a Dios nos permite tener un programa donde se lee la Biblia desde distintas miradas, libros enteros, seguir un tema, pero donde el centro es la palabra, ¿sí? Y estamos tan contentos, tan bendecidos, quien lo hace y quienes lo reciben, quienes lo están mandando a otras personas, ya que el programa está subido un ratito después de emitido, ya para que pueda ser utilizado. Y bueno, por la gracia de Dios, hoy terminamos el Evangelio de Marcos, ¿sí? No me fijé cuántos días tardamos, pero creo que empezamos el 16 de julio. 16 de julio, así que medio julio y ya casi un poquito más de una semana de agosto, y gracias a Dios por la posibilidad de estar leyendo y mirando con detenimiento para poder llegar al ser capítulo más importante, quizás sí, pero revisando y mirando un poco para atrás, me di cuenta de lo importante que fueron los mapas, lo importante de haber tenido un apoyo que nos permitía visualizar un lugar, un momento, una situación que si no, uno la lee así de corridito y no se da cuenta. Y nos había quedado, porque me olvidé de pedirle a Darío que lo busque en aquel momento, el capítulo anterior cuando vimos a Jesús en Getsemaní, ¿sí? Y todo lo relacionado a tantas menciones que hablaba del Monte de los Olivos. Así que a ver si podemos ver algo. Hay muchas fotos del Monte de los Olivos desde muchos lugares, ¿sí? Miren, esta foto, todos esos árboles son olivos, y me gustó porque tiene caminitos, y ese es el recorrido que Jesús hacía de esos 3 kilómetros de Jerusalén a Betania, y a la mañana siguiente de Betania a Jerusalén. Dato tan interesante que nos hizo ver Marcos, porque decía que cuando se hacía tarde, se iba a Betania, salía de Jerusalén por seguridad, como si fuera, por seguridad personal, a fin de estar en un lugar de amigos por la noche y que no se adelantara el momento en el que iba a ser apresado para que se cumplieran las escrituras. De manera que esto nos muestra en la base prácticamente del monte. Dijimos que era un monte desde donde se veía Jerusalén, y entonces esos caminitos que serían lo que Jesús recorría. Si esta fuera una foto bastante actual, vemos que sigue siendo un lugar muy, muy sencillo. Y esta tiene que ser una foto actual, a ver si no es una noche. Esto también, una foto será del monte de noche, impresionante, en una noche de tormenta, pero había otra foto, la anterior, que nos mostraba un montón de edificaciones que no creo que fueran de aquel momento, pero sí que nos podía mostrar un monte no muy alto, pero sí un lugar, era esta la foto, Así que sin esas edificaciones podemos imaginar la cantidad de árboles, de follaje que tenía ese monte, que desde la altura superior ahí se veía toda la ciudad de Jerusalén. Y por ahí, entre medio de los árboles, esos caminitos que Jesús recorría. Getsemaní era también un huerto muy cercano a Jerusalén, y era, es decir, lugares queridos por Jesús, lugares donde él había caminado y donde él encontraba reposo y descanso, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Darío, por los mapas del Evangelio de Marcos. Ya no tenemos más ahora. Muy bien, dejamos ayer
en el momento en que habíamos reconocido a algunas de las personas cercanas a Jesús que estaban ahí, porque 14, el capítulo 14 creo que era donde decía que todos lo abandonaron. El que se había quedado cerca ahí en el templo era Pedro, y no sabemos después a dónde se fue Pedro. Y solamente en el capítulo 15, después de haber visto a los sacerdotes, después de haber visto a Pilato, a los soldados, a uno que le quiso dar vinagre con mirra, y a toda esa gente, muchos, que le fue importante a Marcos señalarlos, ¿no? Hizo una pintura de esa escena previa a la crucifixión y de la crucifixión, en la cual fue mostrando a las personas que estaban ahí cerca. La persona más certera fue la del centurión romano, que dijo verdaderamente, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Después del grito de Jesús, ese fue el grito más importante. Y en el versículo 40, 40 y 41 tenemos la mención, sí, de las mujeres. Ninguna mención de discípulos, varones, la mención de las mujeres que estaban allí y que incluso la señala por nombre, después la va a volver a mencionar y menciona de dónde eran, muchas de ellas de Galilea, y que habían venido siguiendo y acompañando a Jesús. Cuando uno lee varias veces en el Evangelio de los discípulos, el tema de los masculinos, que no hay ningún problema porque los masculinos indican, el plural masculino indica masculino y femenino de acuerdo a la Real Academia, a pesar de todas las nuevas corrientes que quieren borrarlo. No se dignifica a la mujer porque digamos los y las. Se dignifica mencionando a estas mujeres: María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas tres mujeres que eran las que Marcos tenía registrado o le contaron, ¿sí? Como no vamos a hacer muchas comparaciones, que eso dijimos de entrada, pero es Juan el que cuenta que estaba María también. No sé por qué Marcos no lo supo, no tenemos nadie que nos conteste a las cosas que faltan, pero María, acompañada por el apóstol Juan, estaban ahí cerca de Jesús, tan cerca que le escucharon cuando él dijo desde la cruz: mujer, ahí, Juana, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Eso fue un gesto en el sufrimiento, Jesús pensando en su madre y dándole el trabajo a Juan. Lástima que en el libro de los Hechos de los Apóstoles no se nos cuenta nada de cómo fue esa relación. Pero el otro tema distintivo que me quedé tanto pensando es que de las 7 palabras de Jesús, ya lo dijimos, pero es cuando uno vuelve a repensar un pasaje y empieza, le sobresale algo que dice, claro, pero ¿por qué? ¿Por qué de las 7 palabras de la cruz, Marcos solamente fue aquella en la que mostró a Jesús diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Ayer dijimos el tema de que era una cita de las Escrituras, y Jesús hablaba con las Escrituras, o sea, en ese momento recordó el Salmo 22, que empieza diciendo exactamente esa misma frase. Y los otros autores de los Evangelios fueron poniendo las que estaban en, no sé, en su memoria, en su información, hasta que Juan puso algunas más que él había estado presente, y él, que habrá revisado los otros 3 evangelios, consideró de completar el cuadro de las 7 palabras de la cruz. Ahí hay libros hermosos sobre este tema. Pero nosotros que hemos mirado y leído en días seguidos el Evangelio, siempre Marcos
puso énfasis en las emociones. Siempre dijo asustados, siempre dijo indignados, siempre fue poniendo los adjetivos que marcaban especialmente algún sentimiento. Y en este caso, la única palabra de la cruz que él puso fue el sentimiento de soledad de Jesús, que nos acerca más a nosotros, a nuestros propios sentimientos frente a tantas cosas que tenemos que enfrentar, ¿no es cierto? El que Jesús supiera que Él iba a morir y resucitar, no le evitó que Él sufriera todos los dolores y angustias que están relatados en Isaías 53, ¿sí? Y que podemos imaginarnos con el duro tratamiento que tuvo y con lo que significó el ser crucificado. Llegamos en Marcos 15, al versículo 42, que no alcanzamos a leer, y decía, comienza con el 42, era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado, ¿sí? Todo lo que había que hacer antes de la vía del sábado, antes de que viniera el sábado, que comenzaba a las 6 de la tarde del viernes. No había ni siquiera un crucificado que dejaran en la cruz allí una vez que comenzara el sábado. En esas cosas sí que eran puntualmente cumplidores de la ley de Moisés. Ahora, al leer eso, era el día de preparación, me acordé todas las otras indicaciones que Marcos fue dando, ¿sí? En el 15, tan pronto como amaneció, en que era el comienzo del 14, también había otra indicación, faltaban 2 días para la Pascua, la Cena del Señor, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, siempre muy escolar, el marcado de los momentos, en el momento final era muy importante, ¿no es cierto? En el desarrollo del Evangelio hasta el capítulo 10, que ahí ya Jesús empieza a marchar hacia Jerusalén, iban de acá para allá, entraron en una casa, hacían esto. Por eso es muy dado de pensar que fuera el primer evangelio, el evangelio base. Los que lo han estudiado por otras cosas, pero esto de pensar en la sencillez, en la rigurosidad, en marcar los hechos y también los lugares y las fechas, como en este caso. Pero eso era muy importante para explicar lo que va a decir. Así que al atardecer, la víspera del sábado al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. De manera que aparece otro personaje acá, ¿sí? Aparentemente los últimos eran las mujeres, no, aparece otro más. Miembro del consejo era miembro del Sanedrín. O sea que hay muchas cosas que no supimos. Por ejemplo, que había un miembro del Sanedrín que dice que esperaba el reino de Dios. No dice que se hizo discípulo de Jesucristo. No hubiera podido decirlo. No hubiera podido decirlo ante esos grupos de religiosos que tenían todo en su mano y que ellos mandaban lo que se creía y lo que no se creía, los ritos que se realizaban y los que no. Entonces, José esperaba el reino de Dios y se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, nada más y nada menos. Pilato, que vuelve a aparecer acá, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Sería el centurión, ¿no? El encargado de los 100 soldados, el mismo que había reconocido que era el Hijo de Dios y que había dado testimonio de que había muerto. Le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado, una sábana nueva,
y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Indicación muy precisa también, ¿eh? Y más preciso es que luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Creo que en las notas que tengo acá en mi Biblia de estudio dice que había como una canaleta. ¿Se imaginan rodar esas piedras tremendas para una puerta de una cueva que debía ser muy grande? Que había entonces como una canaleta que se hacía rodar, por supuesto, una piedra circular. Allí no estaba todavía la mentalidad de puertas como tenemos nosotros en el día de hoy, digo yo. Pero el que fuera circular y el que hubiera una pequeña canaleta permitía que se pudiera cerrar la tumba y abrirla, ¿eh? La cueva, pero en ese caso era una tumba. No se sabe bien dónde puede haber sido, pero dice que se encontraron algunos excavaciones y todo, que en ese sitio donde se cree que murió Jesús, que se sepultó a Jesús, ahí se edificó la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, una de las iglesias más importantes, y por eso se llama así. Se cree que allí estaba en un lugar hondo, porque había que bajar, estaba lo que fue por tan poco tiempo el sepulcro de Jesús. Y termina este capítulo diciendo: María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. De manera que había una más, Salomé, que dijimos ayer que se cree que Salomé sería la madre, la señora de Zebedeo, la madre de Juan y Jacobo. Por eso la otra dice María, la madre de Jacobo el menor. Con eso diferenciarían a Jacobo, hermano de Juan y hijo de Zebedeo. Estas dos mujeres, fíjense la minuciosidad en decir, ya las había mencionado que estaban cerca de todo lo que había pasado con Jesús, pero ahí dice que esas dos vieron dónde lo pusieron. Por lo tanto, ellas siguieron a José de Arimatea y no sabemos si iba con algún ayudante, hasta la entrada de la cueva donde Jesús fue sepultado. Y empezamos el capítulo 16. El más cortito de los capítulos es, yo no sé por qué tan corto, y además con una salvedad que ahora explico, que es, bueno, la tenemos que aceptar. En realidad, se cree, muchos creen, sin embargo está acá completo hasta el versículo 20, que el Evangelio propiamente de Marcos terminaba en el versículo 8. Yo no sé por qué contó la resurrección de una manera tan concisa, pero era así como fue contando Marcos, porque él quería que entrara todo. Cuando pasó el sábado, no se podía hacer nada el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, acá vuelven a aparecer las tres, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Era lo que se acostumbraba, ahí no sé qué aroma sería. Ahora, que ellas fueran a ungir el cuerpo de Jesús, evidenciaba que no creían que iba a resucitar. Me pregunto y preguntémonos, ¿alguno de ellos creía que iba a resucitar? Lo habían escuchado tanto de él decir, por lo menos los apóstoles y los discípulos más cercanos. Las mujeres estas estaban entre los discípulos más cercanos, porque se habían venido desde el norte de Galilea para estar cerca de él. De manera que ninguno de ellos, aunque lo habían escuchado, aunque lo habían recibido, todavía estaban convencidos que se podía salir de la muerte. Y habrían visto resucitar también a Lázaro, ¿sí? Bueno,
Compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo para nosotros, para ellos también, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Porque la piedra era muy grande. Yo me había quedado con la idea esa del canal y todo, pero de todas maneras había que empujarla. De todas maneras era piedra grande, claro. Tenía que ser una entrada lo suficientemente grande para que las personas que iban a sepultar a alguien pudieran entrar. 2 o 3 quizás. La piedra era muy grande, pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, ellas entraron en el sepulcro, ¿sí? Como dije desde el principio, y más o menos lo cumplí, no vamos a estar comparando los 4 evangelios, ¿no? En la mayoría de los casos no sabemos exactamente por qué algunos contaron una cosa, algunos contaron otra, ¿sí? Son las mujeres las que debían haber escrito, si es que sabía leer y escribir, haber escrito es para saber exactamente. ¿Por qué lo digo? Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. Ay, ¿cuántas cosas se pueden decir en 2 líneas, eh? Dije lo anterior porque, a ver si no me equivoco, que lo miré recién, Mateo también dice de un joven, ¿sí? De un joven vestido de manto, o alguien vestido de manto blanco. Y Lucas y Juan, 2, ¿sí? 2. Y también cuentan de manera distinta, en alguna pequeña medida, el hecho de si fue alguno más aparte de las mujeres. Marcos solamente cuenta el tema de las mujeres, ¿sí? De manera que estamos leyendo el Evangelio de Marcos y, como pasa siempre, Marcos manifestaba, relataba, contaba con todas las emociones. Vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. ¿Por qué se habrán asustado? Por pensar que era un ángel. Evidentemente era un ángel, que estaba a la derecha, pero dice que entraron en el sepulcro. Entonces ese ángel vestido con un manto blanco, sentado a la derecha de donde se había colocado el cuerpo de Jesús, se vio que no estaba el cuerpo de Jesús. Se asustaron. ¿Qué dijo el ángel? No se asusten. ¿Ven lo que es el relato con las palabras que apuntan a los sentimientos, a las emociones? Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Y allí el ángel dijo las palabras: ha resucitado. ¿Lo habrán entendido? ¿Lo habrán creído ahí? No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Imagina al ángel corriéndose y mostrándole todo el lugar vacío. Miren el lugar, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Jesús seguía trabajando especialmente con Pedro. Cómo lo estaba preparando para lo que iba a ser después de Pentecostés, el haber tomado en sus manos la predicación, el enfrentar a las autoridades, el transmitir toda esa multitud que estaba allí en Pentecostés, y al decir los 2 maravillosos mensajes del comienzo de la iglesia cristiana en el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que Jesús tuvo la delicadeza de decirle de qué manera el ángel recibió esas palabras, no lo sé, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Revelación total de que había resucitado, de que había dejado un mensaje
para Pedro y para todos ellos, y que los estaba citando para encontrarse nuevamente en Galilea. Acá nos da la impresión de que Jesús no iba a aparecer más en Jerusalén. Habrá que buscar la otra, la parte complementaria en los otros evangelios. Por ahora nosotros recibimos como si estuviéramos allá en el año 60 del siglo I, recibiendo este primer mensaje. Muy bien, y entonces Marcos vuelve a las mujeres. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Los estudiosos dicen, y la mayoría están de acuerdo, y aparecen notas en las Biblias, aunque no en todas, en otras aparece completo el relato hasta el capítulo 20. Lo que se dice es que lo que quedó en los manuscritos más antiguos de Marcos era hasta acá, las mujeres huyendo despavoridas, sin saber qué pasó. Pero luego aparecieron otros manuscritos que completaban del versículo 9 hasta el 20 el relato con una especie de resumen de todo lo que pasó y que lo cuentan con más detalles, especialmente, los tres, de Mateo, Lucas y Juan, ¿sí? De manera que toda la indicación es esta. Por acá dice el comentarista mío que por algunas cuestiones de vocabulario y de estilo pareciera haber sido escrito por otra persona. Pero no sabemos más que eso, nada hace pensar en una interferencia, o simplemente vamos a ver el relato que sigue. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero, ven que retoma el relato, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Acá es donde tenemos este dato de que María Magdalena, la fiel seguidora de Jesús, a la que se le apareció en otros evangelios, dice que se le apareció a ella, había sido de tal manera perdonada, que se había transformado en una seguidora devota de Jesús. Por eso ahora recompongo, cada vez que Jesús hablaba de los discípulos que estaban muy cercanos, además de los apóstoles, recompongo el cuadro ese, pensando que ahí estaba María Magdalena en primer lugar y las otras mujeres que acá estaban. Si Salomé era la madre de Juan y Jacobo, estaban siguiendo de paso, estando cerca de sus hijos. Muy bien, vamos a terminarlo entonces. Ella fue que avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban en camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Estos son los discípulos de Maús que cuenta Lucas con todo detalle. Por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Está muy buena esta afirmación. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, le pasó al apóstol Pablo, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. De esto no hay ningún relato. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra
y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Fin del Evangelio de Marcos. Es el más corto de los evangelios, quizá por eso faltan otras cosas. Este llamado apéndice, que en esta Biblia está indicado como apéndice, en otras traducciones también, completa, corroborado por los otros evangelios, y da ese final con la gran comisión, que solamente la teníamos en Mateo. Bien, maravilloso haber leído este evangelio tan particular, ¿sí? Todo breve, todo conciso, marcando las situaciones de las personas y sobre todo marcando el gran despliegue de trabajo, de ministerio que hizo Jesús. Gracias a Dios por su palabra. No sé si lo dije en algún momento, pero puede ser la primera que recomendamos para una persona que empieza a leer la Biblia, ¿sí? Que empiece leyendo el Evangelio de Marcos. Y después los otros para completar y para tener la otra mirada de los discípulos fieles del Señor. Mañana vamos a seguir con la historia de Marcos que tenemos en las Escrituras. Y seguimos con toda la programación y nos encontraremos de nuevo a las 17. Que Dios los bendiga.